Muy bien, saludos muchachos. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es sumamente importante para nosotros y va a ser el tema del manejo de los errores. Déjenme poner un momentico por acá, ¿cierto? Y vamos a estar en este punto. Muy bien. Como les mencionaba, el tema del cual estamos hablando es acerca de las excepciones. En cualquier lenguaje de programación, sea en Java, sea en C, sea en Python, como tal, pues se pueden cometer errores, ¿no? No solamente a la hora de programar, sino tal vez después de haber también creado un programa, cuando este entra en funcionamiento, pueden ocurrir diversos errores que conviene detectar y clasificar para poder manejarlos, ¿no? Que de esta forma pues nuestros programas no se caigan, ¿no? Sino que siga su funcionamiento pues a pesar de haber ocurrido un fallo. Pero realmente antes de ponernos manos a la obra tenemos que ver pues los diferentes tipos de errores que podemos cometer a la hora de programar en Java, ¿no? O que pueden cometer estos programas que creemos nosotros en Java y ver cómo están distribuidos o jerarquizados, ¿no? Así que bueno, vamos a ello en un momento. Bien, ya saben que Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues deben saber en este punto que todo en Java, todo, absolutamente todo, es considerado un objeto. Eh, Hay algunos temas, por ejemplo, que acá no vamos a tocar por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo el tema de los eventos, ¿sí? Son considerados objetos. ¿Qué es un evento? Un evento cuando usted mueve un mouse, usted está causando un evento. Cuando usted está pulsando el teclado, usted está generando un evento que le da como resultado una tecla, le da como resultado un número o una letra. Cuando usted está presionando un clic en el ratón, eso usted está generando un evento como tal. Y todos estos eventos son considerados objetos en Java. Es decir, entonces cuando en este caso hacemos cualquiera de estas acciones que les acabo de mencionar, estamos creando un objeto, ¿sí? Sin que nosotros realmente lo podamos ver, ¿no? Pero se están creando estos objetos de tipo evento. Entonces algo muy similar sucede con los errores. Cuando ocurre un error durante la ejecución de un programa en Java, realmente lo que está pasando, sin que nosotros lo veamos, es que se está creando un objeto, es decir, un objeto de tipo error, ¿no? Igual que como ocurre en estos objetos que les estoy mencionando, ¿no? Acá hay muchas similitudes, ¿no? Cada vez que ocurre un error, pues básicamente lo que va a suceder es que se crea un objeto como tal, ¿cierto? Y conviene saber ese objeto de tipo error, pues a qué clase él pertenece, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando se cree ese error. Y la jerarquía de las clases que gestionan los errores en Java, pues es la que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Todo comienza por un error y ese error pues puede ser de dos tipos. Un error de los que se conocen en tiempo de compilación o un error que se conoce como en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de compilación son los errores denominados errores de sintaxis, es decir, los errores que cometes tú. Se te ha olvidado cerrar una llave, se te ha olvidado colocar un punto y coma, has escrito mal una instrucción del lenguaje Java u otra. En fin, estos errores poco podemos hacer para solventarlos. O aprendemos a escribir bien la sintaxis de Java, o si no, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y ahí se terminaría la historia con los errores de tiempo de compilación, ¿no? Es decir,
que aprendas a escribir correctamente en Java. Pero hay otros errores que no dependen tanto de nosotros ni de nuestra buena escritura. Por lo menos no dependen tanto de la buena escritura, sino que dependen de otros factores. Puede ser que tu programa Java esté perfectamente bien escrito, no se te olvidó ningún punto y coma, no se te olvidó cerrar ninguna llave, pero resulta que la lógica del programa pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es lo que se denomina un error en tiempo de ejecución, como lo tenemos acá. Y se denomina así porque una vez que ya se ha compilado tu programa y se ha generado el fichero .class, que es el resultado de esta compilación, este fichero va a entrar en ejecución, y es cuando acontece o ocurren este tipo de errores, ¿no? Es decir, le damos al play en Eclipse, donde ejecutamos nuestro programa, ¿verdad? Y en ese momento es realmente cuando le damos el play que va a suceder o se va a presentar un error, con lo cual se genera un objeto, y es a partir de esta clase que tenemos acá llamada throw, desde donde tenemos la jerarquía de clases que manejan los errores en Java. Es decir, todo objeto error que se genera en un programa de Java hereda de esta clase que les estoy mencionando aquí, de la clase throw. Y en la jerarquía de clases, en la jerarquía de la herencia, pues por debajo de esta herencia, de esta clase, hay dos clases más: la clase error y la clase exception. Cuando un error hereda de la clase error, normalmente quiere decir que ha ocurrido un error de hardware, es decir, o hay poco espacio en el disco duro de nuestra computadora donde se está ejecutando nuestro programa Java, y por ese motivo no se ejecuta correctamente, pues no arranca. O bien hay un error en la memoria del ordenador, hay una congestión de memoria, o hay poca memoria disponible, con lo cual pues nuestro programa tampoco se va a ejecutar de manera correcta. Y con todos estos errores pues ocurre lo mismo que con los errores de sintaxis, ¿no? Poco podemos hacer. Podemos hacer un poco más que con los errores de sintaxis, y digamos que es controlar el error para que de alguna forma avisar al usuario, de que ha ocurrido un error de este tipo, pero poco más podemos hacer en realidad. El manejo de errores y excepciones en Java se centra o se focaliza en todos los objetos error, ¿sí?, que heredan de la clase exception, porque estos errores sí que los podemos manejar, ¿no?, de una forma, digamos, mucho más profunda, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Podemos jugar mucho más con ellos, ¿no? Si se fijan, ¿no?, por debajo de la clase exception, en la jerarquía de la herencia tenemos la clase IO exception, ¿sí?, y runtime exception. Centrémonos en los errores de tipo IO exception y de tipo runtime exception. Ok, y para eso vamos a continuar acá en la diapositiva, ¿no? Vamos a quitar esta partecita de aquí. Los errores de tipo IO exception, es decir, los que heredan de esta clase, ¿sí?, son errores que se denominan errores o excepciones comprobadas, mientras que los errores que heredan de la clase runtime exception son errores o excepciones no comprobados. El significado de comprobado y no comprobado lo iremos viendo, ¿no?, en esta clase y en la siguiente poco a poco, ¿no? Pero para que lo vayamos entendiendo, ¿no?, los errores que heredan
de IO exception son errores que no son culpa del programador de Java, ¿sí? Por ejemplo, creamos un programa Java y digamos que tenga que buscar una imagen que se supone que tiene que estar en una carpeta, por dar un ejemplo. Bueno, pues imagínense que durante la ejecución de ese programa alguien pues mueve la imagen de esa carpeta, o incluso antes de ejecutar el programa alguien mueve la imagen de esa carpeta. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que nuestro programa, al ir a buscar en esa carpeta la imagen necesaria para el funcionamiento del programa, no la encuentra. ¿Es culpa de esto del programador? Pues no. Quizás sea culpa de la persona que movió la imagen de esa carpeta, ¿no? Que no debería haberla movido. Eso es lo que se denomina un error o excepción comprobada. Mientras que los errores que heredan de la clase runtime exception, o también denominados no comprobados, generalmente son errores por parte del programador de Java. Por ejemplo, recorrer un array pues con más posiciones de las que en principio se declaró, o intentar almacenar en una variable de tipo string un dato de tipo entero, por ejemplo. Ahí no hay errores de sintaxis, no es que se te ha olvidado introducir un punto y coma, ¿no? O cerrar una llave. No, allí lo que hay es un error por tu parte, porque si tienes un array de tipo de, digamos, 5 posiciones, no puedes ir a recorrerlo hasta la posición 7, ya que esas posiciones no existen. Bien, como sé que es un tema un poquito complejo, vamos a intentar ver hasta aquí estos conceptos teóricos con algunos ejemplos prácticos, ¿no? Así que vamos a ello. Y bien, vamos aquí a Eclipse. Y como pueden ver, pues para ver el tema de las excepciones, he creado un nuevo proyecto, y dentro del proyecto he creado un nuevo, digamos, paquete, el cual he llamado excepciones 1, ¿sí? No sé si se ve muy bien aquí sí, como en el puntico más finito. Muy bien. Dentro de este paquete he creado ya una clase muy sencilla, que es la que ves ahora mismo en pantalla, la cual está formada por dos partes. Sin embargo, como digo, es una clase muy sencilla, ¿no? Tenemos un método main, ¿sí? Como tal, la clase, la cual he llamado fallos, y bueno, he importado aquí el JObjectPlane, ¿sí? Simplemente para sacar unas ventanas emergentes para pedir una información al usuario, ¿no? Así que bueno, ¿qué realmente tenemos acá? Bueno, aquí adentro lo que tenemos realmente simplemente es una declaración de una matriz, y dentro de esa matriz tenemos una serie de valores, que es una matriz de tipo entero, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Luego lo que hacemos es recorrer esa matriz con un bucle for para que vaya imprimiendo en consola las posiciones, o mejor dicho, los valores que hay almacenados dentro de esa matriz, ¿no? Y después lo que hacemos es pedirle con una ventana de tipo JObjectPlane al usuario su nombre, lo almacenamos en una variable llamada nombre, le pedimos la edad y le almacenamos la edad en ese tipo de variable, y luego imprimimos esos datos en pantalla, ¿no? Entonces son dos partes, ¿no? Por un lado, rellenamos una matriz y la recorremos, y luego le pedimos los datos, nombre y edad, al usuario. Ese programa no sirve para nada útil, excepto para explicar un poquito los diferentes tipos de errores que vamos a poder conseguir en Java, ¿no? Bueno, hemos visto realmente de forma anterior, y vuelvo realmente a la presentación, ¿no? Que
todo comienza con dos tipos de errores generales que podemos cometer, ¿no? Sí, como lo habíamos mencionado, errores de sintaxis, ¿sí? Tal como lo vimos aquí, y errores en tiempo de ejecución. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos tipos de errores. Yo creo que un error de sintaxis, pues todos sabemos lo que es, ¿no? En este programa, que en principio funciona, pues para empezar lo voy a ejecutar para que veamos lo que él hace. ¿Sí? Fíjense que me imprime, ¿sí?, lo que hay almacenado en la matriz de 5 posiciones, y a continuación me está pidiendo el nombre. Pues ahora aquí voy a introducir mi nombre, por un ejemplo. A continuación me pide la edad, introduzco mi edad, 42, y luego finalmente me imprime esos valores en pantalla, ¿no? Aquí, bueno, se ve un poco pegado esto, ¿no? El nombre tienes, vamos a colocarle aquí un poquito de separación, ¿verdad? Y luego me dice el programa terminó su ejecución. Vamos a darle control S, vamos a volverlo a ejecutar, ¿verdad? Ahora sí, voy a ir por aquí. Bueno, se había quedado como colgado. Vamos a decir que son 42. Aceptar, ahora sí. Bueno, el nombre por alguna razón no me lo aceptó. Vamos a volver a hacerlo. Se había quedado como colgado. Entonces, bueno, aquí tiene 42. Ok, aquí sí vemos que está funcionando. Larín tiene 42 años de edad y el programa terminó su ejecución, ¿cierto? Entonces, esto que en principio funciona, ¿no? Un error de sintaxis, pues todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Si se nos olvida, por ejemplo, algo muy sencillo como cerrar un punto y coma, ¿cierto? Java es muy estricto con este tipo de errores porque se le denomina, ¿no?, error en tipo de compilación, porque este error está ocurriendo cuando el programa está intentando compilar, o sea, ni siquiera llega a ejecutar, ¿sí? De hecho, es muy difícil cometer este tipo de errores con programas de tipo Eclipse, porque siempre nos está señalando el error, ¿no? Si utilizan otro entorno de desarrollo, como por ejemplo el JDK, ¿verdad?, y la consola del sistema, pues estos errores sí que son más fáciles de cometer, ¿no? Se te olvidó cerrar un punto y coma, se te ha olvidado cerrar una llave, ¿no? Si intentamos ejecutar el programa, ¿verdad?, y le damos al play, lo primero que va a suceder perdón, es que me va a decir, mira, existe un error en el proyecto requerido, ¿no? Me está hablando ya de una excepción y me pregunta todavía, mira, ya yo te avisé, pero ¿quieres proceder? Entonces luego, si yo quiero, puedo hacer que siempre salga o que siempre haga un lanzamiento del programa, correcto, con lo cual esta ventanita pues no va a salir, porque yo le estoy diciendo, bueno, mira, sea lo que sea, siempre lanza o ejecuta el programa. En este caso, como no quiero eso, sino que me salga esa ventanita cuando sucede un error, yo le voy a dar aquí a proceder. Cuando ustedes estén haciendo esto, ya se los mencioné en clases pasadas, bueno, ustedes si lo tienen en negro, como a mí, como está sucediendo a mí, pues a lo mejor esto no es muy vistoso ni parecerá como que mucho problema, pero cuando está el entorno en modo light, ¿verdad?, o en modo luminoso, pues sí que parece esto como que todo en rojo y parece como que más alarmante el fallo, ¿no? Entonces, bueno, no por el cambio de color quiere decir que no sea tan importante el fallo, sino que simplemente a lo mejor no lo podemos apreciar de esa manera tan digamos tan dramática, ¿no? Pero bueno, sí que está un fallo allí, me está indicando, ¿no? Y fíjense qué es lo que me dice, ¿no? Digamos que es un mensaje que hemos visto ya varias veces en el curso, pero no habíamos estado realmente en la disposición de entender qué era lo que nos estaba
indicando, ¿no? O de manera detenida. Me está diciendo unresolved, sí, compilation problem. Me está diciendo un problema sin resolver o irresoluble en tiempo de compilación. Y bueno, pues estos entornos de desarrollo tipo Eclipse pues nos están indicando que me falta un punto y coma, ¿no? Estos errores pues no se pueden salvar, y estos errores lo que generan es que el programa no funcione, ¿no? Da igual que cometas realmente el error en la línea 5, como es el caso que estoy colocando acá, en la línea 15 o en la línea 700 del código, ¿no? Tu programa realmente no se va a ejecutar en ningún caso, porque el error es antes de la ejecución, es decir, en tiempo de compilación, como me lo están diciendo aquí. O escribes bien, o esos errores no se pueden solucionar. Sin embargo, luego tenemos los errores en tiempo de ejecución, es decir, está todo bien escrito, pero la lógica del programa pues a lo mejor no es tan lógica, que valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una matriz en la cual estamos indicando que debe de almacenar 5 valores, porque es una matriz de 5 posiciones, ¿no? Aquí lo dijimos, y las empezamos a rellenar. Entonces luego recorremos esos valores con un bucle for. ¿Qué tal si después de haberle dicho en la declaración de ese array, de decirle que tiene 5 posiciones, intentamos irnos uno más allá? Es decir, por ejemplo, si yo intento acá ir a mi matriz de 5, y aquí pues le digo que intente almacenar el número 81, ¿no? Bueno, está todo bien escrito, ¿no? Fíjate que Eclipse, si guardo cambio, pues no me señala ningún error en ninguna línea. Es decir, el programa llega a compilar. Lo que ocurre realmente es que cuando comienza a ejecutar, pues va a haber un error. De hecho, si le damos al play acá, pues fíjense que ahora me está diciendo que hay una excepción, ¿sí? Exception en el hilo main o el hilo principal, ¿no? Y me está diciendo un Eclipse una descripción del tipo de error o excepción que está ocurriendo, ¿no? Y es concretamente array, ¿sí? Tal como me lo está indicando acá, ¿sí? Index out of bound exception. Esto quiere decir que está ocurriendo un error en el cual el array si sale, ¿sí?, del límite, ¿sí?, de ese arreglo, ¿no? Es decir, estoy tratando de ir hasta la posición 5, hasta el índice 5, perdón, cuando realmente llega hasta 4. Como cada vez que ocurre un error, perdón, un error de estas características, les acabo de decir hace un instante, ¿no?, que realmente lo que sucede, ¿no?, es que se va a generar un objeto de tipo error. Pues esto que nos está indicando Eclipse en la consola es básicamente la clase a la que pertenece el error que acabamos de generar. Es decir, esa instancia o ese objeto pertenece a la clase array index out of bound exception. De hecho, si se toman la molestia de ir a la API, pues verán que existe una clase con ese nombre, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo aquí. Podemos venir hacia acá. Bueno, vamos a abrir la API. A ver aquí. Y podemos, en este caso, abrir la VPN. Perfecto. Nos conectamos. ¿Cierto? Y vamos a la API de Java.
ver un momentico. Y si la buscamos, ¿verdad? Bueno, fíjense, no tuvimos que buscar mucho. Efectivamente aquí está. Array index out of bound exception. Correcto. Y esta clase, pues, como todas las clases, pues ella va a tener una serie de constructores, de campos, de variables, etcétera, ¿no? Vamos a ver si logramos extraer, disculpen. Bueno, voy a detener acá un segundo mientras carga y me vuelvo a conectar con, bueno, aparentemente no va a ser necesario. Aquí está. Entonces, básicamente voy a tener esa cantidad de constructores, de variables, de métodos para poder, digamos, controlar esa serie de errores, ¿no? Ese tipo de errores, no los de sintaxis, ¿no? Sino este que acabamos de cometer, el tipo de ejecución, pues tiene el mismo inconveniente que el error anterior, ¿no? Si cometes un error de estas características, pues no se llega a ejecutar ni una sola línea del programa, ¿no? Y eso es un problema, porque nuestro programa está compuesto, como hace algunos instantes, ¿verdad? Dije que nuestro programa está compuesto, digamos, de dos partes, ¿no? Primero, digamos, hay que rellenar un array, ¿no? Colocándole sus valores, pero por otro lado, pues tenemos una segunda parte del programa, en la cual en la que al principio tiene poco que ver con la anterior, ¿no? En la cual nos está pidiendo el nombre, ¿sí? Nos pide la edad y hay que imprimir, ¿no? Sin embargo, esta parte tampoco se está llegando a ejecutar, ¿no? Y eso puede ser un inconveniente muy fuerte. Imagínense que tienen un programa de 5000 líneas de código. Ese programa de 5000 líneas de código, pues hace dos cosas. Pues por un lado tiene que, no sé, tomar una imagen de una carpeta, y luego tiene que mostrarla, no sé, tal vez en una pantalla, ¿no? O en una ventana, ¿sí? Y luego pues tiene que pedir unos datos, por otro lado pues tiene que hacer unos cálculos. Bien, cuando tienes programas de estas características, si algo falla, y en este caso pues fíjense que directamente nos está fallando esta línea que tenemos aquí, pues quizás te interesa que el código que falla no lo ejecute, ¿no? Esto que tenemos acá pues no se haga, pero sí que ejecute aquel código que no falla, es decir, esto. Es decir, sería muy penoso que si tenemos un programa de algunas 5000 líneas de código y tenemos un fallo en la línea 2, pues no se ejecuta ninguna de las 4998 líneas restantes, ¿no? El manejo de errores y excepciones en programación, pues lo que intenta es solventar estos fallos, ¿no? Estos problemas. Entonces, bueno, le digo, no me ejecutes la parte que genera el error, pero bueno, por lo menos ejecútame la parte que sí funciona, la que no está ejecutando la que no tiene el error, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos solventar conociendo el manejo de excepciones en Java. Controlar los errores que se puedan llegar a producir en la parte del código para que el resto del programa siga su ejecución. Bueno, ya hemos visto realmente dos tipos de errores, ¿no? Errores de sintaxis, ¿no? Que está muy claro, y este tipo de errores que acabamos de verificar acá, ¿no? Que es un error de tiempo de ejecución, específicamente del tipo array index out of bound exception, ¿sí? Donde quedaría englobado este último error, este error en el cual nos hemos ido una posición más allá, ¿verdad? Pues
volvamos nuevamente a la presentación. Pues este error que acabamos de cometer sería considerado de runtime exception, es decir, una excepción no comprobada, tal cual como la tenemos acá. Y ahora vemos un poco mejor qué significa esa excepción no comprobada, ¿no? Y concretamente sería un error que hereda de esta clase runtime exception. ¿Será esto verdad? Bueno, vamos a comprobarlo en la API. Estábamos viendo en la API hace un instante, pues la clase, ¿cierto?, que tenemos acá, que es array index out of bound exception, correcto. Y si nos vamos a la cadena de la herencia, la que tenemos aquí, pues podemos observar que esta clase que vemos aquí, ¿sí?, así como la tenemos, ¿sí?, fíjense que hereda de index out of bound exception, que también a su vez hereda de runtime exception, ¿sí?, que a su vez básicamente hereda también de exception después de throwable, correcto. Bueno, entonces aquí pueden ver en acción la cadena de la herencia, ¿no? ¿Por qué realmente con este tipo de errores, como estamos verificando en este punto, no comprobadas, ¿sí?, se dice que el programador tiene la culpa? Bueno, tú como buen programador de Java debes saber que si declaras un array de 5 posiciones, no debes rellenar una sexta, ¿no? Pues, o no debes recorrer hasta la posición 6, 7, 8, 9 ese array, ¿no? Por eso se dice que tú tienes la culpa, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de excepciones que se denominan excepciones comprobadas, como esta que tenemos aquí, y que, como dije antes, son excepciones en las cuales el programador no tiene culpa en absoluto, ¿cierto? Y para este tipo de errores, para este tipo de excepciones, Java es un lenguaje de programación tan robusto y tan seguro, bueno, al menos comparado con otros, ¿no?, que ya tiene previstas situaciones para este tipo de excepciones. Es decir, este tipo de excepciones, el propio lenguaje de programación Java ya la tiene contempladas. Por ejemplo, un error de este tipo, un error en el cual nosotros no tengamos la culpa de este tipo IO exception, ¿cierto? Pues, por ejemplo, cuando creamos un programa en el cual necesitamos ir a una carpeta de nuestra computadora que está ejecutando ese programa para tomar una imagen, hemos ya mencionado este ejemplo, ¿no? Allí podría ocurrir un error en el cual el programador Java pues no tiene ninguna culpa. Por ejemplo, imaginen que debe ir a, digamos, una carpeta, ¿no?, que esa carpeta pues básicamente esté en la carpeta src, digamos, no sé, proyecto 1, por ejemplo, y dentro de esta carpeta, pues la carpeta, no sé, se llama mi mg, por ejemplo, punto, no sé, punto gif, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo programo las líneas correspondientes y, sin embargo, antes de ejecutar el programa, mi programa, alguien mueve ese archivo de esa carpeta. Por lo tanto, dentro de esa carpeta proyecto, pues no hay absolutamente nada. ¿Qué sucede con nuestro programa? Bueno, pues se cae. ¿Por qué? Bueno, mira, él va a agarrar la imagen, o va a tratar de agarrarla, ¿verdad?, y pues ya no funciona, porque no está.
pues bueno, este tipo de situaciones, como son ajenas a nuestra voluntad, el lenguaje de programación Java pues lo tiene ya, digamos, de alguna forma planeado, ¿sí? Como vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y con eso terminamos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que más o menos va a ilustrar. Déjenme colocarme aquí nuevamente en esta parte, ¿no? Y podríamos hacer un programa de las siguientes características, ¿no? Imaginen, como les menciono, un programa. Es más, voy a hacerlo acá mismo, ¿sí? Voy a hacer una nueva clase. Vamos a colocarla por aquí. Es más, voy a hacer una clase. A ver, esta termina aquí, correcto. Y voy a hacer una clase en este mismo fichero fuente. Ya nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces, pues básicamente yo podría decir una clase, correcto, una nueva clase, la cual voy a llamar, no sé, lámina con img o imagen, voy a llamarlo así, ¿sí? Es una clase, correcto. Y voy a decir, ¿verdad?, para que esto funcione, que extiende de JObjectPanel. Vamos a llamarlo JPanel. Esto es otra clase, ¿no? Ahí la tengo. En este caso pues me está indicando que tengo un error, porque tendría que, digamos, heredar, ¿no?, de esa clase. Pero bueno, en este caso la voy a importar, correcto, para no tener el error. Entonces, más o menos, pues básicamente yo tendría que hacer algo como lo siguiente, ¿no? Yo puedo hacer, digamos, un método sí que me genere. Acá. Digamos, un método en el cual ya les voy a mencionar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como no quiero realmente que digamos, este video se extienda más de la cuenta, esta segunda parte la voy a hacer en el video siguiente. Vamos a dar este video en el punto donde nos encontramos.